¿Sabías esto? La leyenda los vendió como genios del crimen, pero algunos pensaban con una papa. Quédate, porque estos criminales famosos no cayeron por héroes brillantes, sino por errores tan tontos que parecen escritos por una impresora con fiebre. 1. Al Capone, el rey del crimen vencido por Hacienda. Al Capone tenía fama de ser intocable. Chicago, alcohol ilegal, guardaespaldas, trajes caros, cara de "yo mando aquí". El problema es que el gobierno no siempre necesita atraparte con una pistola en la mano. A veces le basta con una calculadora. Capone fue investigado por evasión fiscal, porque aunque podía manejar un imperio criminal, aparentemente declarar impuestos era demasiado avanzado para su cerebro de villano con sombrero. En 1931 fue condenado y recibió 11 años de prisión federal, además de multas y pagos atrasados. No cayó por una gran traición cinematográfica, ni por un tiroteo bajo la lluvia, ni por un detective fumando en una esquina oscura. Cayó porque vivía como millonario mientras oficialmente no ganaba casi nada. El hombre que aterrorizó Chicago fue derrotado por formularios, recibos y contadores. La moraleja es simple: puedes huir de la policía, pero no de un funcionario aburrido con una carpeta. 2. MacArthur Wheeler, el ladrón que creyó volverse invisible con limón. En 1995, MacArthur Wheeler robó bancos en Pittsburgh sin máscara. No porque fuera valiente, no porque tuviera un plan maestro, sino porque se había untado jugo de limón en la cara y creía que eso lo haría invisible para las cámaras. Sí, limón, como si estuviera preparando una ensalada criminal. La idea venía de la tinta invisible. El jugo de limón puede servir para escribir mensajes ocultos en papel. Así que Wheeler decidió aplicar esa ciencia directamente en su cara. Según los reportes, incluso se tomó una foto Polaroid para probarlo, y como salió mal, pensó que funcionaba. Las cámaras del banco, por supuesto, lo grabaron perfectamente. Cuando la policía le mostró las imágenes, él quedó sorprendido. No porque lo atraparan, sino porque llevaba el limón. Es difícil imaginar una caída más elegante, no por exceso de confianza, sino por exceso de cítrico. 3. Willie Sutton. El maestro del disfraz reconocido en el metro Willie Sutton era famoso como ladrón de bancos y tenía el apodo de The Actor, porque usaba disfraces para cometer robos. O sea, el tipo construyó una marca criminal basada en no parecer él mismo. Muy teatral, muy elegante, muy Hollywood en blanco y negro. Pero en 1952, todo ese talento dramático terminó de la forma menos épica posible. Alguien lo reconoció en el metro de Nueva York. Según el FBI, un joven de 24 años, hijo de un sastre, identificó a Sutton, lo siguió hasta una gasolinera y avisó a la policía. Imagínate pasar años perfeccionando disfraces, escaparates criminales y estilo de caballero peligroso, para que te capture básicamente un ciudadano atento con buena memoria visual. Sutton no fue vencido por una operación secreta digna de película. Fue vencido por transporte público y por un tipo que probablemente solo quería llegar a casa. A veces la leyenda lleva sombrero. La realidad compra batería para el coche. 4. John Dillinger. Escapó de una cárcel a prueba de fugas con una pistola de madera. John Dillinger era tan famoso que las autoridades querían presentarlo como el gran trofeo de la justicia. Lo metieron en la cárcel del condado de Crown Point, Indiana, y presumieron que era a prueba de fugas. Error clásico. Cuando alguien anuncia eso en voz alta, el universo empieza a preparar una broma. El 3 de marzo de 1934, Dillinger intimidó a los guardias con lo que luego dijo que era una pistola de madera tallada, logró que le abrieran la celda, tomó armas reales, encerró a los guardias y salió caminando como si estuviera abandonando un hotel barato. La parte más absurda no es que escapara. Es que la cárcel quedó humillada por un objeto que, técnicamente, pertenecía más a una clase de manualidades que a un arsenal criminal. El hombre no venció al sistema con tecnología brillante, lo venció con confianza, teatro y una pistola que probablemente flotaba en una bañera. 5. Bonnie y Clyde. Demasiado famosos para esconderse bien, Bonnie Parker y Clyde Barrow se convirtieron en leyenda. Jóvenes, armados, fugitivos, con esa estética de foto antigua que hace que todo parezca más romántico de lo que realmente fue. Pero la realidad era mucho menos glamorosa. Robos, asesinatos, coches robados y una persecución enorme.
El FBI señala que Clyde era buscado por asesinato, robo y cargos estatales de secuestro, y que la pareja fue rastreada en parte gracias a su conexión con Henry Medvin y su familia en Luisiana. También descubrieron que conducían un coche robado en Nueva Orleans. O sea, cuando eres fugitivo nacional, quizá no conviene moverte en un vehículo que grita: «Hola, soy evidencia con ruedas». El 23 de mayo de 1934, fueron emboscados cerca de Siles, Luisiana, y murieron bajo fuego policial. Su leyenda sobrevivió, claro, pero su plan de seguridad parecía diseñado por alguien que confundía esconderse con hacerse una sesión de fotos criminal. 6. D.B. Cooper, el criminal elegante que saltó vestido para una cena, no para sobrevivir. D.B. Cooper es uno de los criminales más misteriosos de Estados Unidos. El 24 de noviembre de 1971, compró con efectivo un boleto de Portland a Seattle en el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines. Durante el vuelo dijo tener una bomba, pidió $200,000 y paracaídas, recibió el dinero al aterrizar en Seattle, liberó a los pasajeros y luego saltó del avión hacia la noche. Nunca fue encontrado. Suena como un genio hasta que miras los detalles. El FBI consideró que quizá no sobrevivió. Saltó en una noche fría, lluviosa, sobre terreno boscoso, sin conocer bien la zona y con equipo poco adecuado. La leyenda lo pinta como un fantasma perfecto. La realidad podría ser un hombre con demasiado ego, un mal pronóstico del clima y una confianza peligrosa en su abrigo. Si escapó, fue brillante. Si no, convirtió un atraco en el peor salto turístico de la historia. 7. Pretty Boy Floyd. El apodo bonito no arregla una mala reputación. Charles Pretty Boy Floyd tenía un apodo que suena más a cantante de salón que a fugitivo armado. Pero detrás del nombre había un ladrón de bancos perseguido intensamente por las autoridades. El FBI lo vinculó con la masacre de Kansas City de 1933, un intento de liberar al preso federal Frank Nash que terminó con varios agentes de la ley muertos. Floyd negó su participación hasta el final, pero su nombre quedó pegado a uno de los episodios más violentos de la época. Y ahí está lo absurdo. Cuando tu apodo es Pretty Boy, pero el gobierno te asocia con una masacre, la marca personal se desmorona bastante rápido. En octubre de 1934, agentes del FBI lo mataron en Ohio, después de años como fugitivo. La cultura popular lo convirtió para algunos en una especie de Robin Hood de la depresión, pero la policía no estaba escuchando baladas folclóricas, estaba cerrando expedientes. 8. Frank Abagnale, el estafador cuya leyenda quizá estafó a su propia leyenda. Frank Abagnale se hizo mundialmente famoso por historias de disfraces, cheques falsos e identidades falsas. Piloto, médico, abogado, casi un currículum escrito por un mentiroso con mucha energía. Su caso inspiró libros, entrevistas y la película Catch Me If You Can. Pero con los años, investigadores y periodistas han cuestionado muchas de sus afirmaciones más espectaculares. Incluso fuentes biográficas señalan que, desde finales de los años 70, Abagnale empezó a contar una versión mucho más dramática de su pasado criminal, incluyendo largas suplantaciones que han sido discutidas. Y ahí está la parte deliciosa. Quizás su mayor estafa no fue hacerse pasar por piloto, sino convencer al mundo de que su vida fue todavía más increíble de lo que realmente fue. Es como vender una película basada en hechos reales, y luego descubrir que los hechos también compraron boleto para ver qué pasaba. Si la leyenda es exagerada, Abagnale no solo estafó bancos, también le vendió humo premium a la memoria popular. 9. Machine Gun Kelly, el tipo duro que quizá inventó el apodo de sus captores George Machine Gun. Kelly sonaba como un villano salido de una película barata, arma grande, nombre ruidoso y actitud de hombre peligroso. En 1933 participó en el secuestro del magnate petrolero Charles Urschel, un caso enorme que terminó convirtiéndose en una victoria importante para el FBI. La leyenda dice que, cuando lo arrestaron, gritó: «¡No disparen, G-Men!». El detalle gracioso es que el propio FBI reconoce que probablemente Kelly nunca dijo esa frase. O sea, su momento más famoso quizá fue publicidad gratis para los agentes que lo atraparon. Peor todavía, Urschel ayudó a los investigadores recordando detalles del lugar donde estuvo cautivo, como sonidos y pistas del entorno. Kelly quería parecer un cerebro criminal,
pero terminó dejando que su víctima hiciera prácticamente un informe de viaje. El hombre entró a la historia con una ametralladora en el apodo y un fracaso administrativo en el expediente. 10. Babyface Nelson. Demasiado violento incluso para tener sentido común. Lester Gillis, más conocido como Babyface Nelson, tenía un apodo casi tierno y una vida completamente opuesta. El FBI lo describe como un criminal brutal, ladrón de bancos y asesino de varios agentes y civiles. El contraste es absurdo. Babyface suena a chico que pide leche con galletas. Nelson actuaba como si cada problema se resolviera disparando primero y pensando nunca. En 1934, después de asociarse con la banda de John Dillinger, se convirtió en una prioridad para el FBI. Su final llegó en una persecución y tiroteo cerca de Chicago. Según los relatos del caso, Nelson llegó a perseguir a agentes federales en coche, lo cual es una decisión brillante si tu meta es convertir una búsqueda policial en una cita confirmada con tu propio funeral. Murió por heridas de bala el 27 de noviembre de 1934. Su leyenda quedó grande, pero su estrategia era pequeña: acelerar directamente hacia las consecuencias. 11. Ma Barker. La mente maestra, que quizá no dirigía tanto Ma Barker, quedó en la cultura popular como la gran madre criminal, una especie de jefa de pandilla con vestido y mirada de abuela peligrosa. El FBI la vinculó históricamente con la banda Barker Carpis, responsable de robos, secuestros y violencia durante la época de los gánsteres. Pero con el tiempo, varios historiadores han discutido si realmente era la gran estratega que la leyenda vendió, o más bien la madre de criminales muy activos que terminó convertida en símbolo perfecto para titulares. En enero de 1935, agentes localizaron una casa en Ocklawaha, Florida, donde estaban Ma Barker y su hijo Fred. El enfrentamiento terminó con ambos muertos tras un tiroteo. La parte absurda es que la mitología necesitaba una villana central, así que convirtió a una madre de fugitivos en cerebro criminal, porque aparentemente hasta el crimen organizado necesita una mamá que parezca gerente. A veces la leyenda no busca precisión, busca un buen póster. 12. Los ladrones de Brinks. El crimen perfecto que dejó una gorra. El robo de Brinks en Boston en 1950 fue llamado durante años el crimen del siglo. Un grupo de hombres con máscaras entró en el edificio, ató a los empleados y se llevó una fortuna. Todo parecía calculado. Disfraces, llaves copiadas, movimientos ensayados. Muy profesional, muy elegante, muy nadie sabrá nunca quiénes somos. Hasta que apareció el detalle menos glamuroso posible. Una gorra de chofer quedó en la escena. El FBI señala ese objeto como una de las piezas físicas del caso. Imagínate planear uno de los robos más famosos de Estados Unidos y que tu legado material sea básicamente: señor, olvidó su accesorio. Los ladrones querían parecer fantasmas, pero uno dejó parte del vestuario como si hubiera salido apurado de un teatro comunitario. Tardaron años en resolver el caso, sí. Pero el crimen perfecto empezó con una prueba tirada ahí, esperando pacientemente a que alguien dijera: ¿y esta gorra de quién es? 13. John Gotti. El jefe que hablaba demasiado, John Gotti, quería ser algo más que un mafioso. Quería ser una celebridad. Trajes caros, sonrisas para las cámaras, titulares constantes. La prensa lo llamó The Teflon Don, porque varias veces logró evitar condenas. El problema es que el teflón funciona en sartenes, no contra micrófonos del FBI. En 1992, Gotti fue condenado por 13 cargos, incluidos asesinatos, crimen organizado y otros delitos graves. Una pieza clave fue la cooperación de Salvatore "Sammy the Bull" Gravano, su antiguo subordinado. Gotti cultivó una imagen tan pública que parecía olvidar una regla básica del crimen. Si todos saben que eres el jefe, quizá no estás siendo discreto. El FBI incluso dijo después que el Don estaba cubierto de velcro y todos los cargos se le pegaron. Una frase hermosa, porque resume su caída perfectamente. Quiso ser intocable, pero terminó siendo el mafioso equivalente a una chaqueta llena de pelusa legal. 14. Los ladrones del Museo Gardner. Entraron como policías y salieron como leyenda inconclusa. El robo del Isabella Stewart Gardner Museum en Boston parece sofisticado.
Dos hombres vestidos de policías entraron de madrugada el 18 de marzo de 1990, diciendo que respondían a una llamada por disturbios. El guardia los dejó pasar, rompió el protocolo y los ladrones lo redujeron junto con otro vigilante. Luego robaron 13 obras de arte, incluyendo piezas de Vermeer, Rembrandt y Degas. Hasta hoy, el caso sigue sin resolverse y las obras no han sido recuperadas. Pero hay una torpeza casi dolorosa en el centro. Todo dependió de que alguien abriera la puerta a unos falsos policías. No fue láser, túneles ni tecnología de espías. Fue el viejo truco de «somos autoridad, déjanos entrar», que sigue funcionando porque los humanos somos puertas con zapatos. Los ladrones desaparecieron, sí, pero también dejaron un museo lleno de marcos vacíos. El recordatorio más caro de que verificar identidad no es un detalle menor. 15. Whitey Bulger. Años escondido. Atrapado por una campaña de televisión. James Whitey Bulger fue uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Durante años vivió oculto con Catherine Gray, evitando a las autoridades mientras su historia crecía como leyenda criminal de Boston. Pero su caída tuvo un toque casi doméstico. En 2011, el FBI lanzó una campaña enfocada no solo en Bulger, sino en Gray, mostrando detalles que podían ayudar a reconocerla. La pista funcionó. Bulger y Gray fueron arrestados en Santa Mónica, California, el 22 de junio de 2011. Después de tantos años de esconderse, no lo capturó una persecución explosiva ni una emboscada cinematográfica. Lo atrapó una combinación de televisión, vecinos atentos y la imposibilidad de vivir para siempre como fantasma jubilado. Es una lección cruel para cualquier criminal famoso. Puedes cambiar de ciudad, nombre y rutina, pero no puedes borrar completamente a la persona que comparte el apartamento contigo. Al final, la vida secreta cayó por algo muy simple. Alguien miró bien. 16. Alvin Karpis, el enemigo público número 1, que terminó esposado por falta de glamour. Alvin Karpis fue uno de esos criminales de la era de los gánsteres que parecían vivir dentro de un titular de periódico. Lideró junto a la familia Barker una banda vinculada a robos de bancos, robos de autos, asesinatos y secuestros. El FBI lo puso en la mira después de los secuestros de William Hamm Jr. y Edward Bremer, dos casos que hicieron demasiado ruido para esconderse bajo la alfombra. Karpis tenía una carrera criminal larga, incluso una fuga de prisión en 1930, pero su final no fue precisamente de leyenda elegante. En 1936 fue capturado en Nueva Orleans, según el relato histórico del FBI, el director J. Edgar Hoover estuvo presente en el arresto, porque nada dice «gran villano» como convertirse en una oportunidad de relaciones públicas para tu enemigo. Karpis quería ser temido. Terminó siendo el trofeo perfecto para una agencia que necesitaba demostrar que también sabía cazar celebridades criminales. 17. Patty Hearst. Cuando esconderse por todo el país no evita que te encuentren en San Francisco. Patty Hearst empezó como víctima de un secuestro en 1974, cuando el Ejército Simbionés de Liberación la raptó en California. Después el caso se volvió extraño, confuso y muy famoso. Hearst apareció participando en un robo bancario junto al grupo que la había secuestrado. Su defensa argumentó coerción y miedo. El juicio fue un espectáculo nacional, pero dejando a un lado toda la complejidad psicológica y legal, la parte absurda de la persecución es que ella y otros miembros del grupo intentaron desaparecer viajando por el país. El FBI montó una investigación enorme, con agentes siguiéndoles la pista durante meses. Finalmente, el 18 de septiembre de 1975 la capturaron en San Francisco. O sea, después de tanta huida, cambios de lugar y drama político con sabor a película setentera, el mapa terminó cerrándose en la misma zona general donde todo había explotado. A veces huir por Estados Unidos solo sirve para volver al punto de partida con peor peinado y más cargos. 18. Ted Kaczynski, el genio aislado del bosque derrotado por el estilo de escritura Theodore Kaczynski, conocido como el Unabomber, aterrorizó Estados Unidos durante casi 2 décadas, con bombas que mataron a 3 personas e hirieron a muchas más. Era inteligente, solitario y obsesionado con su ideología contra la tecnología moderna. Pero su caída tuvo algo casi literario. En 1995 logró que se publicara su manifiesto,
creyendo que así explicaría su visión al mundo. Gran idea, salvo por un pequeño detalle. Las palabras también dejan huellas. Su hermano David y su cuñada reconocieron patrones de escritura, ideas y frases que les sonaban demasiado familiares, y eso ayudó a orientar al FBI hacia él. En 1996, agentes lo arrestaron en su cabaña de Montana, donde encontraron componentes de bombas, diarios y un manuscrito. Quería ser un fantasma intelectual, imposible de rastrear. Terminó atrapado porque no pudo resistirse a entregar su propio estilo en formato de ensayo. El hombre que odiaba la modernidad fue vencido por algo más antiguo que Internet, la familia leyendo con atención. 19. Aldrich Ames, el espía que gastaba como si la discreción estuviera de vacaciones. Aldrich Ames era oficial de la CIA y espió para la Unión Soviética y luego Rusia. Vendió información de altísimo valor y recibió mucho dinero. Hasta ahí suena a thriller serio. El problema es que Ames parecía olvidar la regla número 1 del espionaje. Si tu sueldo no explica tu estilo de vida, quizá no compres como jeque en rebajas. El FBI investigó sus finanzas, su basura, sus movimientos y hasta instaló vigilancia en su coche. Ames y su esposa Rosario fueron arrestados el 21 de febrero de 1994. Luego él se declaró culpable y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo ridículo es que un hombre entrenado en inteligencia terminó llamando la atención con señales bastante poco inteligentes, gastos grandes, dinero sospechoso y una vida demasiado cómoda para su salario oficial. El espionaje exige sombra, paciencia y perfil bajo. Ames eligió básicamente el paquete lujo visible, que en contrainteligencia equivale a llevar un cartel luminoso que diga «Revisen mis cuentas». 20. Richard Reed, el terrorista del zapato que no pudo encender su propio plan. Richard Reed pasó a la historia como el terrorista del zapato, un apodo que ya suena menos a amenaza global y más a producto defectuoso de zapatería. En diciembre de 2001, intentó detonar explosivos escondidos en sus zapatos durante un vuelo de American Airlines de París a Miami. El FBI conserva esos zapatos como artefacto histórico y señala que contenían alrededor de 10 onzas de material explosivo. El plan era aterrador, sí, pero su ejecución fue torpe. Pasajeros y tripulación lo redujeron antes de que pudiera completar el ataque. En 2002, se declaró culpable de 8 cargos relacionados con terrorismo y fue sentenciado a cadena perpetua. La lección es oscura, pero también absurda. Puedes construir una amenaza dentro de tu calzado, pero si dependes de encenderla en una cabina llena de gente alerta, quizá tu plan no pasó ni la primera revisión de sentido común. Reed quería sembrar terror. Terminó convirtiendo sus zapatos en evidencia de museo. 21. Robert Hansen, el agente del FBI que espiaba. Contra el FBI, Robert Hansen trabajaba como agente del FBI y, al mismo tiempo, vendía secretos a la Unión Soviética y Rusia. Es difícil imaginar una traición más irónica. Un hombre encargado de proteger secretos nacionales decidió convertirlos en una tienda clandestina con horario flexible. Usaba el alias Ramón García con sus contactos rusos y recibió más de 1,4 millones de dólares en dinero, fondos bancarios y diamantes. Pero su vida doble terminó el 18 de febrero de 2001, cuando fue arrestado después de dejar un paquete en un punto de entrega llamado Ellis. La operación fue especialmente humillante porque lo atraparon sus propios colegas, la institución donde había trabajado durante años. Hansen creía conocer el sistema desde dentro, y eso probablemente lo hizo sentirse intocable. Mala noticia. Cuando el sistema también te conoce a ti, esconderse se vuelve mucho más complicado. Quiso jugar al ajedrez contra su propia oficina. Al final, la oficina movió primero y le cerró el tablero. 22. Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre que escapó por un túnel. Y volvió a caer por hablar demasiado. Joaquín El Chapo Guzmán protagonizó una de las fugas más famosas de la historia moderna. En 2015 escapó del penal del Altiplano a través de un túnel de más de 1 kilómetro de longitud, equipado con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta adaptada sobre rieles. Parecía la demostración definitiva de que siempre iba un paso por delante de las autoridades. Durante meses desapareció sin dejar rastro, y muchos pensaron que jamás volverían a verlo.
Pero entonces apareció un enemigo inesperado, su propio ego. Mientras permanecía escondido, Guzmán mostró interés en producir una película sobre su vida. Ese deseo facilitó contactos con actores y productores, incluyendo al actor Sean Penn y a la actriz Kate del Castillo. Aquellos movimientos llamaron la atención de las autoridades mexicanas, que siguieron varias pistas derivadas de esos encuentros. En enero de 2016 fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa. Después de construir túneles imposibles y burlar cárceles de máxima seguridad, terminó ayudando involuntariamente a quienes lo buscaban. A veces el enemigo más peligroso no es la policía. Es creer que tu propia leyenda merece una película antes de tiempo. 23. Jesse James. El forajido más temido cayó porque dejó de mirar hacia atrás. Jesse James pasó años robando bancos, trenes y diligencias mientras construía la imagen del forajido perfecto del viejo oeste. Para muchos simpatizantes del sur de Estados Unidos, era casi un héroe popular. Pero vivir como leyenda tiene un pequeño inconveniente. Uno termina confiando demasiado en las personas equivocadas. En 1882, James vivía escondido en Missouri utilizando un nombre falso junto a los hermanos Robert y Charlie Ford. Creía que ambos eran leales y que seguirían formando parte de su banda. El 3 de abril, mientras acomodaba un cuadro en la pared de su casa y, según varios relatos históricos, dejó sus revólveres a un lado por un instante, Robert Ford aprovechó la oportunidad y le disparó por la espalda. La recompensa ofrecida por las autoridades resultó más convincente que cualquier juramento de amistad. Después de sobrevivir durante años a persecuciones, tiroteos y asaltos, Jesse James cayó en el único lugar donde se sentía realmente seguro: su propia sala. La mayor ironía es que el hombre que desconfiaba de medio país olvidó desconfiar de quienes desayunaban con él. 24. Charles Ponzi, el estafador que hizo famoso su apellido gracias a unas matemáticas imposibles. Hoy todo el mundo habla de un esquema Ponzi, pero pocos recuerdan que detrás del término había un hombre convencido de haber encontrado la fórmula perfecta para hacerse rico. Charles Ponzi prometía ganancias extraordinarias, aprovechando diferencias en los cupones de respuesta postal internacional. Sobre el papel parecía ingenioso. En la práctica era imposible generar beneficios suficientes para pagar lo que prometía, así que empezó a utilizar el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Mientras llegaban clientes nuevos, el castillo parecía sólido. El problema es que un esquema así necesita crecer sin parar, algo tan realista como intentar llenar una piscina con un vaso mientras alguien abre el desagüe. En 1920, investigaciones periodísticas y financieras demostraron que las cuentas simplemente no cuadraban. Las autoridades lo arrestaron y todo el imperio se vino abajo en cuestión de días. Resulta casi cómico que un hombre obsesionado con los números terminara derrotado precisamente por ellos. Las matemáticas tienen un defecto terrible para los estafadores: nunca aceptan sobornos. 25. Bernie Madoff, el financiero que engañó a Wall Street. Hasta que se quedó sin dinero ajeno, Bernard Madoff no llevaba sombrero de gángster ni escapaba en coches robados. Vestía trajes impecables, hablaba con calma y era respetado en Wall Street. Durante años convenció a miles de personas de que era un genio de las inversiones. En realidad, dirigía el mayor esquema Ponzi descubierto hasta ese momento. Pagaba a inversionistas antiguos con el dinero de los nuevos, mientras los estados de cuenta mostraban beneficios que nunca existieron. El sistema funcionó durante décadas, porque casi nadie hacía demasiadas preguntas mientras seguía ganando dinero. Pero llegó la crisis financiera de 2008, y muchos clientes quisieron retirar sus inversiones al mismo tiempo. Entonces ocurrió lo inevitable: no había suficiente dinero para cubrir las solicitudes. Madoff confesó el fraude a sus hijos, quienes inmediatamente informaron a las autoridades. El hombre que había engañado a bancos, empresarios y millonarios terminó cayendo porque su castillo de naipes se quedó sin cartas nuevas. No fue un detective brillante quien lo derrotó, fue una simple falta de efectivo. 26. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street que hablaba demasiado rápido. Incluso con el FBI, Jordan Belfort convirtió una pequeña firma bursátil en una gigantesca máquina para manipular acciones de empresas de poco valor. Sus vendedores utilizaban llamadas telefónicas agresivas para convencer a clientes de comprar títulos prácticamente inútiles, inflando artificialmente los precios antes de vender sus propias acciones con enormes beneficios. Durante un tiempo parecía invencible.
Mansiones, yates, fiestas interminables y una confianza tan grande que prácticamente presumía de sus excesos. Pero cuanto más dinero ganaba, menos discreto se volvía. El FBI comenzó a seguir el rastro de sus operaciones y varios colaboradores empezaron a cooperar con la investigación. Belfort terminó declarándose culpable de fraude bursátil y lavado de dinero en 1999. Lo curioso es que toda su carrera consistía en convencer a otros de invertir sin pensar demasiado. Al final, fue él quien olvidó aplicar ese consejo a su propia vida. Cuando un estafador empieza a creer que realmente es más inteligente que todos, normalmente ya ha comenzado su caída. El ego suele ser un peor asesor financiero que cualquier corredor inexperto. 27. Pablo Escobar. El hombre más buscado de Colombia fue encontrado por una llamada demasiado larga. Pablo Escobar construyó uno de los imperios criminales más poderosos del siglo XX. Durante años desafió al Estado colombiano, acumuló una fortuna inmensa y consiguió esconderse utilizando una enorme red de colaboradores. Sin embargo, después de escapar de la prisión conocida como La Catedral en 1992, su círculo de protección comenzó a reducirse poco a poco. El bloque de búsqueda colombiano, con apoyo de agencias estadounidenses, seguía cada pista disponible. El 2 de diciembre de 1993, Escobar habló por teléfono con su hijo durante varios minutos desde una casa en Medellín. Aquella llamada permitió que equipos especializados localizaran aproximadamente su posición mediante rastreo electrónico. Poco después comenzó el operativo que terminó con su muerte sobre los tejados del barrio Los Olivos. Es difícil imaginar un final más irónico. El hombre que había gastado millones en esconderse, comprar lealtades y construir refugios, terminó dejando una de las pistas más importantes simplemente porque quiso escuchar la voz de su familia durante demasiado tiempo. Incluso los criminales más poderosos olvidan que el reloj también trabaja para quienes los persiguen. Al final, la mayoría de estas leyendas no cayeron por genios más inteligentes, sino por errores increíblemente humanos. ¿Cuál de estos criminales demostró ser mucho más tonto de lo que cuenta la leyenda? Cuéntamelo en los comentarios.